Tema 2. Las lenguas de España, el bilingüismo. Realizado por José Antonio Álvarez, Luis Miguel Calderón, Ami Espín y Adrián Gómez. En España existen como lengua oficial el castellano. Lenguas cooficiales gallego, catalán, euskera. Dialectos históricos de latín, asturianés y navarro-aragonés. Y además existen dialectos del castellano. Una lengua es diacrónicamente de otra, es decir, evoluciona a lo largo del tiempo de una lengua origen o lengua primitiva. En este caso, el latín fue la lengua primitiva de todas las lenguas que han surgido en la actualidad en España, salvo el euskera batúa. El astur, leonés o bable, nació en el antiguo reino de León, hoy perviven en rasgos en Asturias, centro y oeste de Cantabria, norte y oeste de León, oeste de Zamora, oeste de Salamanca y norte de Cáceres. Existe una academia de la lengua asturiana para mantener la prestancia del dialecto y sus influencias geográficas. Algunos de sus rasgos más importantes son el cierre de las vocales finales, por ejemplo, esti, la L inicial se palatiza, por ejemplo, yobu, lobo, la ditonación del verbo ser, por ejemplo, hiera, yera, uso del sufijo in o ino para los diminutivos como hombrín, hombrino. El navarro-aragonés fue un dialecto histórico que se remonta hasta el reinado de Fernando el Católico. Hoy pervive en algunos valles de los Pirineos. Algunos de sus rasgos más importantes son: el grupo yoz se convirtió en la palabra leye, por ejemplo, muyer, muyere. La L inicial evolucionó a la palabra leye, por ejemplo, yuna, yuna. La E breve tónica evolucionó al diptongo ye, por ejemplo, tengo, tiengo. El artículo o, lo, para el masculino singular. Conservación de los grupos consonánticos latinos PL, KL, FL, por ejemplo, flama, llama. Las lenguas de España, el gallego. Se habla gallego en la comunidad autónoma de Galicia, asimismo en las zonas limítrofes con Asturias, Zamora y León. Nos remontamos a su historia del siglo XI al XIV, donde se extendió por Portugal y se convirtió en una lengua de cultivo literaria. Posteriormente, del siglo XV al XVIII, se restringió su uso a ámbitos rurales y familiares, pero a partir del siglo XIX, con el Resurdimento, se recuperó y reivindicó el uso literario de la lengua gallega. Posteriormente, en el siglo XX-XXI, el gallego está incorporado en medios como la administración, enseñanza, etc. Y el Estatuto de Autonomía de Galicia le denomina cooficial junto al castellano. Algunos de sus rasgos más importantes son: conservación de la F inicial latina, por ejemplo, farinam, farina. El diptongo latino ai se monoctonga en e, laicum, lego. El diptongo latino au, por tanto, evoluciona au, causam, cousa. El sufijo diminutivo en iño, iña, por ejemplo, cousiña. El grupo consonántico latino cate evolucionó a it. Por ejemplo, la palabra lacten del latino evolucionó a leite. Dentro de la lengua gallega podemos distinguir tres zonas geográficas: la central, occidental y oriental. La central, el plural, se forma con S y O. En la occidental, el plural se forma en NS y en N, mientras que en la oriental se forma en IS o en O. El catalán. Se habla en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, en la Franja de Aragón, limítrofe con Cataluña, Àlguer, Rosellón y Andorra. Desde los siglos XI al XIV fue una lengua en expansión, pero desde los siglos XV al XVIII se impuso el castellano. En el siglo XIX, con la Renaixença, se recuperó su uso literario. En el siglo XX surge la norma ortográfica normativa de el gramático Pompeu Fabra. El Estatuto de Autonomía lo reconoce lengua cooficial junto con el castellano. La historia del catalán tiene una similitud con el gallego. Los rasgos más importantes son la conservación de la E y O, breve tónicas latinas, terram, tierra, la conservación de la F inicial latina como favere, fer, los grupos consonánticos PL, CL, FL, plural, flama, pérdida las vocales finales set, ven, uso del diagrafo NN para el sonido ñ, Catalunya.
Se distinguen dos variedades en catalán. La variedad occidental abarca Gerona, oeste de Tarragona, Franja de Aragón y Comunidad Valenciana. La variedad oriental habla de Gerona, Barcelona, este de Tarragona, Baleares, Rosellón y Alguer. El valenciano es un dialecto del catalán del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. No menciona su parentesco filológico con el catalán, pero sí en la Academia Valenciana. El vasco o euskera es una lengua prerromana de origen desconocido. Se habla en el País Vasco, en parte de Navarra y el País Vasco francés. Es una lengua que tuvo escasa tradición escrita. La primera documentación es del siglo XVI de Bernat de Chepade. Por contrapartida, ha sido una lengua de amplia tradición oral. En el siglo XX se inicia su proceso de expansión, que culmina con la creación de Euskera Batua. Algunos de los rasgos destacables del vasco son la gran complejidad en la conjugación verbal y que es una lengua aglutinante, es decir, los prefijos y sufijos expresan relaciones sintácticas. La situación en España con las lenguas en contacto produce dos casos, el bilingüismo o la diglosia. Por su parte, la diglosia se produce cuando una de las lenguas goza de prestigio político y social, la denominada lengua prestigiosa, que se aprende en la escuela, tiene una norma gramática, está adscrita al diccionario y tiene un uso literario a lo largo de la historia. Mientras que la lengua no prestigiosa no se aprende en la escuela, se conoce como la lengua materna y no se utiliza en la literatura. En el segundo caso ocurre la situación del bilingüismo, que ocurre cuando dos lenguas son usadas con la misma facilidad y en las mismas situaciones porque gozan del mismo prestigio social y cultural. Hay que distinguir entre bilingüismo individual y social. En el primer caso es de las personas que tienen tal nivel de competencia de las dos lenguas que la pueden usar indistintamente. El bilingüismo social se produce en la comunidad en la que dos lenguas tienen reconocimiento y carácter oficial. Para evitar la situación de diglosia en las comunidades bilingües y conseguir que una lengua alcance el uso normalizado e igualitario por parte de sus hablantes, se usan los procesos de normalización lingüística, que consisten en la intervención por parte de las administraciones públicas para extender el uso de una lengua considerada desfavorecida frente a otra. El castellano hablado en las zonas bilingües de España. En el bilingüismo son frecuentes los casos de interferencia lingüística, la influencia de una lengua sobre otra con transgresión. Los hablantes del catalán abren las vocales tónicas, sonorizan la S cuando están entre vocales, articulan la L de manera palatal, utilizan el artículo delante del sustantivo propio de persona, usan del verbo haber como uso del verbo personal en construcciones que son impersonales, pronuncian la palatal L inicial y pronuncian sorda de consonantes finales sonoras. Por su parte, los hablantes del gallego utilizan el pretérito perfecto simple en lugar del pretérito perfecto compuesto, la posposición de pronombres y la simplificación de grupos consonánticos como los errores más cometidos. En cambio, los hablantes del vasco utilizan el verbo en condicional en lugar del pretérito imperfecto del subjuntivo en las oraciones subordinadas condicionales.